twist again like we did last summer. Yeah, let's twist. Ahora contamos con la presencia del profesor Benigno Hidalgo Matos. Él es gerente general de INADEP. INADEP es el Instituto para el Desarrollo de la Educación. La educación es un tema muy querido por la política nacional, los políticos en general, porque el desarrollo del país está íntimamente ligado a que se lleve una buena educación a la juventud. Y por ello, ellos han estudiado y proponen la creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. La ciencia y la cultura es algo que se está estudiando hace mucho tiempo, pero de una forma separada y no tiene una referencia ministerial. Entonces, adosarla al Ministerio de Educación sería muy oportuno y sobre todo se crearía un megaministerio. Por eso hemos invitado al profesor Benigno Hidalgo a que nos explique cómo puede funcionar esto sin que cause un problema, ¿no? El desenvolvimiento de la educación, la ciencia y la cultura. ¿Cómo está, mi querido profesor? ¿Cómo le va? Aquí, agradeciendo vuestra gentil invitación. En principio, desearíamos enviar el más cálido saludo al flamante presidente, señor Ollanta Humala Tasso, y a su gabinete en este nuevo régimen que esperamos sea para beneficio de toda la población. La pregunta respecto a la creación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura tiene un antecedente en la propuesta de Gana Perú de reformar, de transformar radicalmente la educación peruana que enunciaron como revolución educativa. Así es. Consecuentemente, en el INADEP, nosotros hemos hecho una propuesta ampliada de esta, o una especie de interpretación de esta propuesta, sumamente interesante, obviamente, en vista de la situación crítica en la que se encuentra la educación, la ciencia y la cultura de nuestro país, incluyendo el sistema universitario. Por esa razón es que hemos planteado esta propuesta, como bien dijo usted, de la fusión de estos tres grandes campos, la educación, la ciencia y la cultura, teniendo como eje central, vertebrador, la educación. Ahora, el antecedente, ya hemos mencionado, es la propuesta del actual régimen. Pero tenemos referentes internacionales. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, maneja estos tres campos integradamente y muy productivamente para todo el mundo. Y hay un organismo regional también, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, que también maneja estos tres campos, pero de manera actuante e interfecundante. Esas son las ideas básicas que manejamos en esta propuesta. ¿Cómo se llevaría a cabo una integración de estos tres temas? Haciendo un ministerio, un megaministerio, como perfectamente usted lo describió, en la que cada uno de estos campos sean convertidos en viceministerios. Entonces habría un viceministerio de Educación, viceministerio de Ciencia y viceministerio de Cultura, porque actualmente la ciencia está cojeando tremendamente en el país, en un órgano pequeño como el CONCITEC, o sea, y que es una OPD, o sea, un organismo público descentralizado, con minúsculo presupuesto y un radio de acción, pero mínimo, que ubica al Perú en una situación crítica en el
en el concierto de naciones latinoamericanas y en el mundo entero, peor. Entonces, elevar el estatus de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel de viceministerio, luego interactuar, porque son campos afines e interfecundantes, teniendo como campo englobador a la cultura, porque la cultura, como perfectamente usted conoce, señor Saravia, la cultura contiene y es receptora de todas las disciplinas y de toda la creación humana. Pero ya existe un Ministerio de la Cultura. Exacto. ¿Y por qué no hacer Sin embargo, entonces, en vez de cultura e investigación, que también se está cojeando acá, no se investiga en el Perú? Entonces, hacer educación, ¿no? En vez de cultura, investigación, y el otro sería pues la ciencia, porque la ciencia va ligada con la investigación, ¿no? Exactamente, sí. La idea es tomar como referencia también experiencias de otros países que efectivamente tienen. España tuvo en un determinado momento un Ministerio de Educación y Cultura. Actualmente Argentina tiene ese ministerio, Brasil tiene Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ecuador tiene Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. Entonces, son experiencias que demuestran que la educación, con el respaldo técnico de la ciencia a través de la investigación, pueda efectivamente convertirse en un instrumento eficaz de desarrollo del país y obviamente de expansión, de promoción de la cultura también. Por eso la necesidad de que estos tres campos puedan interactuar productivamente. Ahora, nuestra propuesta además tiene novedades respecto a la organización ya del campo de la educación, que es donde hemos hecho una propuesta novedosa. Se trata de manejar, de plantear 4 niveles en la estructura del sistema educativo. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Estos 4 niveles. Y en cada uno de estos niveles tendría un nivel general, digamos, y un nivel alternativo. Educación inicial, una duración de 5 años, educación primaria 5 años, educación secundaria 6 años y superior, bueno, de 3 a más años. Pero la novedad está centrada fundamentalmente en la educación secundaria, donde esos 6 años la estamos dividiendo en 2 ciclos, cada ciclo de 3 años. Los primeros 3 años de estudios serían comunes o generales para todos, y los siguientes 3 años serían especializados o tendrían un carácter prevocacional. Ahora, ¿qué especialidades habría que incorporar en la educación secundaria especializada? Como hubo en la época de los 60, se acordará usted, cuando había educación común, agropecuaria, industrial, etcétera, con muy buenos resultados, ¿no es cierto? Estamos planteando 8 especialidades en la educación secundaria especializada. Estas especialidades son las siguientes: ciencias, letras, tecnología, agropecuaria, comercial, industrial, artística y turística y gastronómica, en una sola especialidad. ¿Gastronómica también? Gastronómica. Ya. Porque ese es el campo que ahora está en pleno dominio en nuestro Pero es una cosa país. aparte. Y, no es parte de la cultura, sino es una cosa aparte, ¿no? Porque estoy viendo también que recientes estudios dan
que la inteligencia se desarrolla de 3 a 5 años. Exactamente. Entonces, habría que también incentivar el hecho de que en ese tiempo hay que introducirles interés por cosas nuevas y ejercitar la inteligencia a las criaturas. No tanto en la media sí pueden llegar a tener su correlación, digamos, en cuanto a lo que cada uno desea ya definido, quiere ser ingeniero, quiere ser abogado, quiere ser, ¿qué puedo decir?, cocinero, pero tener el hecho de que de 3 a 5 años se desarrolle la inteligencia de la juventud y sobre todo de la que va a colegios nacionales, o sea, impartir, digamos, la educación desde el nido. Exactamente. Que todos los colegios del Estado tengan nido, ¿no? Exactamente, por eso estamos considerando el primer nivel de educación inicial, donde al tratarse como un nivel, daría lugar a la propuesta también del actual gobierno de implementar lo que se denomina Cuna Más, que es para los niños de inicial, efectivamente. Así es, claro. Entonces, efectivamente, tiene usted toda la razón y todos los estudios apuntan pues a que la educación inicial es fundamental, Lógico. ¿no? Porque se desarrolla hasta el 85-90% de toda la capacidad del ser humano, Imagínese, ¿no? claro. La capacidad mental, cerebral. Consecuentemente es la base del desarrollo humano. El resto, bueno, es consolidación y un poco más de especialización, etcétera. Y dígame, señor Ahora, Benigno, ¿esto lo están presentando ustedes al gobierno? ¿Están llegando al ministerio, llegando a Humala, llegando a quién? ¿Cómo va? Sí, estamos efectivamente, hemos hecho llegar ya una primera versión, la que tiene usted a manos, al señor presidente constitucional de la República, y también a la ministra de Educación, y esperamos hacer llegar cuando ya a la Comisión de Educación del Congreso de la República, pues cuenta ya esta propuesta con la adhesión cada vez más entusiasta de amplios sectores, no solo de la población, sino del mundo académico, de instituciones prestigiosas. Por ejemplo, para citarle una de ellas, en nuestro país hay un trabajo a largo plazo que se está llevando a cabo que se llama Plan Perú al 2040, es decir, prospectiva, una visión de futuro del Perú hacia el 2040. Cuyo equipo estoy integrando. Sí. Entonces, tenemos en este plan desarrollando esta propuesta también. Y como es un equipo multidisciplinario que trabaja ahí, han visto con bastante interés el desarrollar este proyecto porque se observa la trascendencia de su aplicación en nuestro país como plataforma de desarrollo efectivo y sostenibilidad de la educación inclusiva en nuestro país. Le deseo suerte, profesor, que el gobierno capte esto y acepte, ¿no? Porque mientras eso no suceda, estamos arando en el desierto. Sí. Pero usted es un profesor de reconocida calidad y usted tiene la mejor intención. Yo quiero que los políticos entiendan también que la verdadera educación es el desarrollo del país. Exactamente. Le agradezco su presencia y le brindo las cámaras para una despedida. Muchas gracias, señor Sarabia. En realidad, invocamos al señor presidente constitucional de la República, el señor Ollanta Humala, así como a la señora ministra de Educación, a fin de que tengan la gentileza de acoger esta propuesta, que es sumamente trascendente, en vista de que fusiona e integra estos tres campos estratégicos vitales para el desarrollo de todo país y que conlleva además en sus contenidos y en el desarrollo académico el aspecto
cognoscitivo, el aspecto axiológico o formativo, que es lo que le está faltando a la educación en nuestro país, y también la dimensión productiva. Con eso, el ciudadano del futuro, el ciudadano peruano del futuro, podrá tranquilamente desarrollarse a plenitud y nuestro país de manera integral. Muchas gracias. Le agradezco su presencia. Buenas tardes. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again. El desarrollo del país está íntimamente ligado a que se lleve una buena educación a la juventud. Y por ello, ellos han estudiado y proponen la creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. La ciencia y la cultura es algo que se está estudiando hace mucho tiempo, pero en una forma separada y no tiene una referencia ministerial. Entonces, adosarla al Ministerio de Educación, sería... Cálido saludo al flamante presidente, señor Ollanta Humala Tasso, y a su gabinete en este nuevo régimen que esperamos sea para beneficio de toda la población. La pregunta respecto a la creación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura tiene un antecedente en la propuesta de Gana Perú de reformar, de transformar radicalmente la educación peruana que enunciaron como revolución educativa. Así es. Consecuentemente, en el INADEP nosotros hemos hecho una propuesta ampliada de esta, o una especie de interpretación de esta propuesta, sumamente interesante, obviamente, en vista de la situación crítica en la que se encuentra. Muy oportuno y sobre todo se crearía un megaministerio. Por eso hemos invitado al profesor Benigno Hidalgo a que nos explique cómo puede funcionar esto sin que cause un problema, ¿no? El desenvolvimiento de la educación, la ciencia y la cultura. ¿Cómo está, mi querido profesor? ¿Cómo le va? Aquí agradeciendo vuestra gentil invitación. En principio desearíamos enviar el más... Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Ahora contamos con la presencia del profesor Benigno Hidalgo Matos. Él es gerente general de INADEP. INADEP es el Instituto para el Desarrollo de la Educación. La educación es un tema muy querido por la política nacional, los políticos en general, porque el desarrollo